Saludamos al abogado Enrique Herrera Araujo, analista político, columnista de diversos medios de comunicación de Colombia. Abogado Herrera, le damos la bienvenida y quisiéramos conocer su comentario sobre cómo se encuentra Colombia en esta víspera de la asunción de Gustavo Petro. Bienvenido. Muchas gracias y un saludo a ti y a todos los televidentes de Cuenca. Y digamos que el gran sentimiento que ahora vive la ciudadanía colombiana es la expectativa. Hay una gran expectativa por lo que va a pasar con el gobierno de Petro, porque también, y hay que entenderlo, en la historia republicana es el primer presidente de izquierda que va a tener el país. Y en ese sentido hay unos desafíos inmensos en lo que corresponde, digamos, para resumirlos en 3 puntos. Uno es el tema fiscal. Hay un déficit fiscal de 83%, basado, por supuesto, en el gasto que tuvo que tener el país en el tema de la pandemia. 2, es cómo cumplir las expectativas y las promesas dadas en campañas por el presidente Petro, que no están fondeadas, que no están respaldadas por un presupuesto ni por las cuentas nacionales. Y 3, un mensaje que yo creo que está esperando la nación, que es doblar la página de la polarización y tener un Petro más moderado y no un Petro radical, un Petro más parecido a un Boric, a un Lula, a un Mujica y más distante de un Cuba y de un Maduro. Entonces digamos que hay una gran expectativa sobre el gobierno que se viene. Mañana es la posesión. Aquí hay 18 ministerios, ya ha designado a 8, todavía faltan 10. Y ese es un mensaje que hay que comenzar a entender, a ver quiénes llegan definitivamente a este recambio de gobierno y a manejar el poder. ¿Cómo ha ido decantando su posición, incluso esa imagen que refleja para los colombianos Gustavo Petro? Ha llegado, incluso entendemos, a hablar de un capitalismo democrático en Colombia, dando lecturas en cuanto a su futuro accionar, y sobre todo lo que usted señalaba, la configuración de ese equipo de ministros serían parte de esos elementos que le han llevado a tener una popularidad al momento más alta del porcentaje de votos que le llevó a este alto cargo. Sí, digamos que tiene un capital político importante, pero es un capital político con que llegan casi todos los presidentes recién elegidos. Ha, por ahora, mostrado y designado a unos ministros que hacen parte del establecimiento, que han dado tranquilidad a la población ciudadana. Casi todos, no todos, pero digamos que son personas formadas, estructuradas, que hacen parte de la institucionalidad, que hacen parte del sistema y que, como tú bien lo dijiste, le apuestan al sistema capitalista. Quizás un capitalismo ético, un capitalismo democrático. Pero eso también está implicando al presidente Petro ciertas disputas, pugnas, tensiones internas dentro de su grupo político, que se llama el Pacto Histórico. De una parte están los radicales, que están diciendo aquí ganamos, aquí apostamos, aquí dimos vida por llegar al poder, pero no estamos siendo representados hasta ahora de manera significativa en las posiciones de poder. Y en el otro está la otra tensión, que yo creo que es por la que se está delineando y se va a delinear Petro, que es la moderación. Es buscar separarse de ese extremo y ahí llegar a algunos acuerdos nacionales, que es el que está promoviendo, y lo dijo el día de su posesión. Un acuerdo nacional que todavía es muy general, pero que le ayuda mucho para distensionar al país, para mandar un mensaje de reconciliación, de inclusión,
de buscar gobernabilidad y de ganar tiempo. Ahí está Petro, moviéndose en unas tensiones entre lo radical y entre lo moderado, pero yo creo que se va por lo moderado hasta ahora. ¿Cómo se mira en perspectiva el pasado reciente de Colombia, los efectos de ese acuerdo del año de 1957 entre liberales y conservadores, el Pacto de Sitges? Digamos que ese fue un pacto que se denominó el Frente Nacional, donde no había alternativa de poder, sino había una alternancia entre los dos partidos tradicionales. Aquí en ese tiempo existía un bipartidismo, Partido Liberal, Partido Conservador. Hubo un acuerdo para buscar la paz, pero también congeló la política, porque era un acuerdo burocrático. Aquí los periódicos Excluyó este pacto a la izquierda. excluyó a la izquierda y excluyó la política también, y excluyó a los sectores sociales, porque eran 4 años del Partido Liberal, seguidos por 4 años por el Partido Conservador, para otros 4 años por el Partido Liberal y otros 4 años por el Partido Conservador. Y ahí hubo, por supuesto, algunos problemas de expresión política de los intereses ciudadanos. Y eso fue una de las causas, no todas, del fortalecimiento, del agrandamiento de las fuerzas guerrilleras, porque no tenían vehículo político para llegar al poder, porque este estaba cooptado por los dos partidos. No había alternativa de poder. Con Petro, ahora sí hubo una alternativa de poder. La gente está esperando un cambio. El punto es que eso no va a ser tan fácil, porque los estados, como dijo Obama, el manejo de gobierno, como dijo en una entrevista el expresidente norteamericano Obama, no son lanchas rápidas, que cuando uno está navegando gira el timón y enseguida da el giro. No, estos son unos transatlánticos que son lentos, que necesitan planeación, que también son paquidérmicos. Entonces ahí es donde se está moviendo la política, pero la política dejó de moverse también hace mucho rato dentro de los partidos y dentro del Congreso. Allá en Ecuador lo estamos viendo también en el tema de la calle y en el tema de las redes. Aquí, de hecho, Petro llegó a la presidencia por fuera de los partidos tradicionales, y el segundo que le sacó, el segundo en votación, fue el ingeniero Hernández, que tampoco tuvo un apoyo público de los partidos, y el tercero fue Sergio Fajardo. Con esto le estoy diciendo que los tres candidatos de 4 que sumaron el 72% hicieron política por fuera de la política tradicional. Y eso me parece supremamente interesante. ¿Qué se espera, abogado Herrera, suceda con un tema que entendemos con esta visión de Colombia cercana al mismo tiempo? Pues son nuestros vecinos más próximos en el norte, pero que de hecho no podemos vivirla tan intensamente como quienes habitan en ese país. Pero vemos como uno de los problemas gravísimos de Colombia lo que sucede en la ruralidad colombiana, esos gravísimos problemas de tierras, territorios, de desarrollo rural en Colombia, escenificado de alguna manera con esa serie de asesinatos de líderes campesinos rurales que han seguido dándose allá. Sabemos que este es uno de los temas de su experticia. Coméntenos sobre este aspecto y qué se aspira que suceda con respecto a esto con Gustavo Petro. Aquí hay una apuesta que vino plantada en la agenda nacional, que fue la reforma rural integral, que es el resultado de las negociaciones con las FARC, el gran acuerdo de paz. El primer punto fue la reforma rural integral, que habla, para decírselo en síntesis, de la inclusión de esas Extremaduras, de esa ruralidad que no hace parte de los circuitos formalizados o de riqueza a nivel nacional. Aquí, digamos que la violencia
geográficamente germinó, nació allá, en esa ruralidad, en esas exclusiones. Con el acuerdo nacional y con Petro tratará, por supuesto, de incluirla a través de procesos de formalización de la propiedad rural, de inclusión y mejor producción de la frontera agrícola, pero no es un tema fácil, porque la violencia no está donde está la pobreza, sino donde se generan núcleos de riqueza, y en este caso estamos hablando de riquezas ilegales. Ahí está el narcotráfico, ahí está el tráfico de armas, ahí están corredores estratégicos, no de tierras, sino de control territorial para el contrabando de combustibles. Ahí está toda una economía ilegal, en algunos casos criminal. También está la minería, que hace parte de que eso haga parte de un ecosistema de negocios que se da también por falta de oportunidades y porque hay una gran demanda en el extranjero, en el caso de la droga, que hace que el negocio sea rentable. Y siendo rentable y si ilegal, es violento y criminal. Entonces ahí hay unos grandes desafíos que ahora lo está planteando y lo quiere plantear, y así ya lo dijo el presidente electo, con algo que se llama la paz total, para no solamente incluir ahí los actores políticos, sino también las bandas criminales. Pero en todo caso son temas muy complejos, pero son necesarios para seguir en esa senda de paz que arrancamos con el expresidente Santos. ¿Qué expectativa, por otra parte, se tiene en cuanto a la vicepresidenta Francia Márquez, que viene, entendemos, justamente de esos sectores como luchadora social, como feminista, además con esa expresión que es ella de esa rica multietnicidad de Colombia? Ahí también hay una gran expectativa marcada, porque aquí también es visibilizando lo que estaba invisible, temas de negritudes, de indígenas. Aquí estamos, o Petro por lo menos está tratando de poner en el centro de la mesa, en ese ejercicio ético de la inclusión, actores que no estaban en el radar político y le está entregando, y en este caso le está entregando poder. Pero aquí la vicepresidencia no es una vicepresidencia estilo norteamericana, sino una vicepresidencia que se encarga de lo que le diga el presidente. Y ella está planteada para ser una ministra de la igualdad, un ministerio de la igualdad que se va a crear. Pero eso, entre tanto, necesita una ley de la República. Y en ese entretanto, mientras se hacen los estudios, se aprueba la ley, se buscan los recursos, puede estar gastando un año. Hay una gran expectativa también sobre ella, sobre su estructura, sobre su formación, sobre su experiencia en el conocimiento del Estado. Porque aquí, a fin de cuentas, y lo digamos aquí, las lunas de miel del poder con la opinión ciudadana duran hoy día lo que dura un santiamén. Es decir, no duran nada. Eso pasó con Boric, acaba de pasar con Boric en Chile, donde, como tú dices, aquí tenemos un capital político con que comienza Petro con más del 65%, 67%, creo que fue la última encuesta de Inbamer, no recuerdo bien, pero creo que un poco más la tenía Boric. Y en 3 meses se derrumbó, o Pedro Castillo en el Perú. Y aquí también puede pasar igual si las demandas de la ciudadanía no son satisfechas con unos problemas que tiene el gobierno nacional, que es las dificultades fiscales, y por eso va a proponer una gran reforma tributaria en ese sentido. Y ahí va a depender mucho ello de los resultados que dé Petro y que dé Francia Márquez, de las experticias que tengan en el manejo del Estado. Francia no la tiene, Petro sí lo tiene. Experiencia más como congresista y menos como ejecutivo, que fue cuando estuvo 4 años de alcalde de Bogotá. Entonces, ahí hay una gran expectativa sobre la necesidad de resultados, y los resultados
No van a ser pronto porque, como lo dijo anteriormente, yo recordando a Obama, el manejo de los estados y los resultados no es una lancha rápida, sino es el manejo de un transatlántico que demora en dar la vuelta. Y con el agravante que ahora estamos en unas sociedades de manejo en red, horizontales, que requieren inmediatez, que es cuando uno entra a un celular y hace clic en un link, quiere que la respuesta sea inmediata. Uno entra a Google y quiere que la respuesta sea inmediata. Entra a cualquier página, es igual. Es decir, hay un tema cultural de la juventud, no solamente de la juventud, sino de los adultos contemporáneos que están buscando resultados inmediatos. Pero en la política, en el ejercicio de gobierno, los resultados inmediatos no se dan, no son fáciles. Entonces ahí va a haber un desencuentro de tiempos que puede generar un descontento social y unas movilizaciones como estuvieron ustedes ahora en Perú o como que las que se vieron en toda Latinoamérica y también en Europa y en Estados Unidos. ¿Cómo piensa usted, Gustavo Petro está alejando y alejará en los próximos días ya en el ejercicio de su gobierno esos fantasmas de izquierda que de alguna manera se acuñaron en una frase que más o menos decía y que se le atribuye a Gustavo Petro, de que el dinero no es de quien lo hace, sino de quien lo necesita? Gustavo Petro, como le señalaba en una pregunta anterior, ha llegado a hablar en esta etapa ya previa a la asunción a ser presidente de Colombia, de un capitalismo democrático. ¿Cuál es la transición que ha tratado de reflejar en su pensamiento? Él fue claro al principio, cuando ganó las elecciones, diciendo que él necesitaba unos ingresos para poder cumplir las promesas de campaña. Y el ingreso se da a través del sistema capitalista, bajo el entendido de que si uno quiere acabar una economía, comienza atacando su bien más preciado, que es la propiedad privada. Y aquí hay un respaldo constitucional que así lo hace, pero también tiene que haber un respaldo político por parte de el presidente de la República, diciendo que aquí se va a respetar la propiedad privada. Porque si no lo hace y no responde por el sistema capitalista, pues no va a tener ni los ingresos, ni el empleo, ni la riqueza para poder cumplir las promesas. Y aquí ya hay unas preocupaciones en el tema de tierras. En el sur del país hay 2 departamentos, el Valle del Cauca y el Cauca. Hay grandes núcleos de producción de azúcar a través de los cultivos de caña. Y este año se ha visto incrementado la invasión de comunidades étnicas y quizás todavía no se sabe, habrá que determinarlo la fiscalía, si de organizaciones criminales invadiendo tierras productoras de caña. Las arrasan, las ocupan y estamos hablando de 6.000 hectáreas productoras de cañas ahora invadidas por población campesina. Entonces, aquí tiene que haber, apenas llegue Petro, si bien puede patrocinar, y ya lo ha dicho, un proceso de diálogo, también tiene que hacer lo propio. Si quiere también tener tranquilidad y gobernabilidad, que estamos en un sistema capitalista y que se respeta la propiedad privada. Ahora, seguramente usted habrá leído este libro de otro colombiano, un colombiano que está recibiendo honores en el mundo, sobre todo por la venta masiva de su libro, Carlos Granés, Delirio Americano, un libro sumamente interesante, una historia cultural y política de América Latina. Carlos Granés, el autor, se refiere a las utopías de Latinoamérica y habla de temas sumamente interesantes en este libro, de fenómenos típicamente latinoamericanos, así los califica, como el populismo
y el indigenismo que están afectando en la actualidad a las prácticas políticas y culturales. Él contrasta el fracaso, que dice él, de todas estas utopías de izquierda que comienzan por lo general con las mejores intenciones, pero que terminan mal, con el enorme éxito de muchísimos latinoamericanos en el ámbito cultural que marcan permanentemente tendencia en el mundo. ¿Qué podría evitar de que Gustavo Petro, como presidente de Colombia, no se convierta en un capítulo más de estos sueños, de estas utopías que no pueden ser llevadas a la práctica? Sí, digamos que el escenario no es fácil. Como tú dices, hay populismo, pero Moisés Naim también dice hay polarización, y aquí hay una polarización ácida, con Uribe del otro lado. Un poquito menos ahora, digamos, hay que ver qué pasa, pero también un tema de posverdades, que hacen parte del escenario donde se mueve el tema político, y eso no es fácil, y sobre todo más en el manejo de redes. Ese es un riesgo que tiene Petro. Si a Petro le salen mal las cosas en el tema de los resultados económicos, en el sistema de la aclimatación política y social que necesita el país para seguir desarrollando, se lo van a achacar, le van a señalar que todo es por Petro, que todo es por el sistema socialista, que todo viene de un origen que es el petrismo. Si le sale bien, la cosa es un tanto distinta, pero si le sale mal, lo van a señalar en todas las esquinas de este país, que el tema también es parte de la ideología y del gobierno de Petro. ¿Cómo se descifra, por otra parte, las ideas de Gustavo Petro con respecto a Venezuela, país con el cual está restaurando relaciones que se vinieron a menos en los últimos años? ¿Y de qué manera se va a manifestar esto? ¿Qué visualiza usted en cuanto a la situación futura, ya inmediata, entre Colombia y Venezuela? Hace poco se reunieron el canciller venezolano y el canciller Álvaro Leiva, designado por el presidente electo Gustavo Petro. Y lo abordaron desde, en principio, y como centro de mesa sobre unas posibles negociaciones con los helenos, pero digamos que la negociación con Venezuela es compleja. Es compleja en términos de seguridad, porque aquí se señala a las fuerzas de inteligencia y las fuerzas militares de que Venezuela es una retaguardia para los grupos armados e ilegales que trabajan en la frontera con gasolina, con tráfico de armas y con narcotráfico. De hecho, se dice que ahorita en Caracas, sin comprobarse, que está un ex jefe máximo del Comando Central de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez. De hecho, también en Venezuela fueron asesinados, no se sabe por quién, los grandes cabecillas de la FARC que negociaron el acuerdo, pero que luego formaron un grupo distinto que era la disidencia. Entonces, ahí hay un tema muy complejo para el país en temas de seguridad nacional, si ese tema tampoco no se aborda en el proceso de regularización con las FARC. El otro tema importante, por supuesto, tiene que ver con las corrientes migratorias. Este fue un país receptor por ser vecino, por tener más de 2.000 y pico de kilómetros de mucha población venezolana. Aquí en todas partes del país lo hay. Ya están un poco regresando. Entonces también el tema de la migración de población venezolana a colombiana es un tema que tiene que estar en el proceso de regularización de las relaciones con Venezuela. El tema del narcotráfico. Se dice que por ahí hay unos ya canales de salida del narcotráfico hacia los grandes mercados de los primeros países del mundo. Por supuesto, no sé, también es el tema de cómo hacer para que Colombia colabore con la vuelta a la democracia de Venezuela, con el tema de Maduro, con el tema de Guaidó, el tema de, por supuesto, el tránsito comercial que se tiene entre los dos países y el consular. Son 5 o 6 puntos que le acabo de mencionar que van a ser parte de una transición de regularización de las
de las relaciones, que va a requerir un tiempo. Esto no va a ser para mañana, porque además hay un desgaste político. Si Petro también lo hace, porque la figura de Maduro aquí no tiene apoyo popular, mide pésimos en las encuestas, no se le quiere. Entonces también en la medida en que él se abra tanto, también puede comenzar a desgastar su capital político, que lo está estrenando apenas mañana. Bien. Pero vamos a regularizarlo, ¿no? Culminemos, abogado Enrique Herrera, con una rapidísima visión hacia sus vecinos del sur, hacia Ecuador. ¿Qué expectativas se puede tener por acá del gobierno de Gustavo Petro? Guillermo Lasso estará presente en el acto de posesión. Entendemos que las respectivas cancillerías estarán pensando ya en la creación de una agenda bilateral. ¿Qué cree que es lo importante entre nuestros dos países? Ahí hay un tema, por supuesto, comercial. Hay un puesto de complementación de productos agrícolas. Hay unos temas necesarios de buscar en la geopolítica, aunque no va a ser fácil porque son políticas distintas, o por lo menos formación ideológica un tanto distinta, posicionamiento frente a Europa, Estados Unidos, todo ese tema de reordenamiento geopolítico internacional que se está dando con la guerra entre Ucrania y Rusia, y buscar un mayor, aunque lo ha venido mejorando, un mayor tránsito, ¿no?, de personas y de comercios entre nosotros, que somos dos países hermanos. Hay un tema también que preocupa muchísimo al país y que es un problema irresuelto aún por el presidente Lasso, el tema de la seguridad interna, que se ha visto muy afectado por la seguridad externa, con la actuación en años recientes y la consolidación incluso internamente dentro de Ecuador ya de la narcoguerrilla. Ese es un tema, sí, ese es un tema que es clave, todo ese tema de seguridad, todo ese tema de extensión del negocio de la droga hacia países vecinos, y que tendrán que trabajar en inteligencia, en tecnología, en cooperación con Ecuador. Bien. Muchísimas gracias por habernos atendido y les deseamos desde acá de Ecuador todo éxito con ese gobierno. Del éxito de Gustavo Petro dependerá el futuro de nuestro hermano país, de nuestros vecinos, Colombia. Le dejamos en su intervención final, abogado Herrera. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para el pueblo ecuatoriano y que Dios nos acompañe en este futuro que se está formando, porque el mundo se está metamorfoseando. Todavía no sabemos hacia dónde vamos a llegar, y no estoy hablando solamente de Colombia, sino el orbe en general, en un proceso de transformación rápida, que como la metamorfosis de Kafka, todavía no sabemos en qué vamos a terminar. Y un saludo a todos y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Han escuchado al abogado Enrique Herrera Araujo. Es un analista político colombiano, un académico, columnista de diversos medios de comunicación. Nos ha dado su visión sobre esta coyuntura en la que se encuentra Colombia cuando Gustavo Petro asumirá el gobierno, rompiendo décadas de gobiernos de derecha, de centro derecha y derecha allá en Colombia. Colombia es la cuarta economía latinoamericana. Al momento tiene un alto déficit fiscal de un 6%, tiene enormes retos en lo económico, pero el frente fundamental, además de lo económico, también es el de la paz. Colombia ha tenido muchísimos y tiene aún muchísimos problemas relacionados con su seguridad interna. El día de mañana estaremos, por supuesto, siguiendo estos hechos, la posesión de Gustavo Petro, y tendremos un informe también en nuestro micronoticiario este domingo a partir de las 18 horas.